creación del Instituto Nacional Electoral, el INE participa tanto en la organización de los procesos electorales federales como en la organización de los procesos electorales locales en una parte de esto. Es decir, la organización completa de los procesos electorales federales corre a cargo del Instituto Nacional Electoral, tanto lo que tiene que ver con la ubicación de casillas, con la documentación electoral, con la capacitación de funcionarios, es decir, la parte absolutamente organizativa de la elección, como por lo que tiene que ver con el arbitraje del proceso electoral, es decir, la atención de las distintas quejas que pueden existir respecto a las condiciones de competencia, es decir, el cumplimiento por parte de los distintos sujetos involucrados de las reglas que nos hemos dado para participar en un proceso electoral o en el marco de un proceso electoral. Ahora, por lo que tiene que ver con los procesos electorales locales, el INE también tiene una participación importante. Nos corresponden distintas atribuciones en relación con los procesos electorales locales en lo relativo a la también ubicación de las casillas, la capacitación y designación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, establecer las reglas y lineamientos para la documentación y materiales electorales de los organismos públicos locales, las reglas correspondientes al PREP y al conteo rápido para las elecciones locales, etcétera. Y por su parte a los organismos públicos locales les corresponde lo relativo al registro de las candidaturas, lo relativo al arbitraje de las elecciones locales, etcétera. En este próximo 1 de julio habrá más de 3.400 cargos en disputa. Por supuesto, la Presidencia de la República, todas las senadurías y las diputaciones federales, y a nivel de las entidades federativas tendremos 8 entidades con elección a la gubernatura, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y dependiendo de las entidades, tendremos 30 de ellas tendrán elección local, pero tendremos ya sea ayuntamientos, diputaciones locales o incluso un cuarto nivel de gobierno. Tendremos elecciones en todo el país, por lo que tiene que ver a la elección federal. Esta será en las 32 entidades federativas del país. Respecto de las elecciones locales, tendremos en 30 entidades federativas, es decir, todo el país, exceptuando Baja California y Nayarit. En las elecciones locales, el INE participa en distintas actividades que le corresponden, tanto en la ubicación e instalación de las casillas, en la capacitación y designación de los funcionarios de mesa directiva de casilla y en el emitir lineamientos para los organismos públicos locales para la documentación y materiales electorales, para el PREP y el conteo rápido, las encuestas de salida, etc. Y también una función que es importante del Instituto Nacional Electoral respecto de todas las elecciones federales y locales es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. El objetivo, me parece que es importante precisarlo, es brindar la mayor información posible a las ciudadanas y a los ciudadanos para poder emitir un voto. Un voto libre tiene como una condición necesaria el que sea un voto informado, el que pueda tener condiciones de conocer por quién se está votando y qué es lo que cada uno de los contendientes proponen para efectos de poder ejercer nuestro derecho de la mejor forma posible. A través del convenio que se firmó con Facebook, lo que se busca es acercarle a la ciudadanía la mayor información respecto de tanto el desarrollo del proceso electoral, tanto los resultados del proceso electoral en su momento, como incluso de las propuestas que tienen los distintos contendientes en este proceso electoral. La cuestión es que la forma de frenar una información o de atender una información que pudiese no ser adecuada o pudiese ser falsa es proporcionando la información correcta. Es decir, pongo un ejemplo, recientemente se estuvo viralizando un mensaje que decía que si uno contaba con la credencial del Instituto Federal Electoral y no la del Instituto Nacional Electoral, no podríamos acudir a votar el día de la jornada electoral. Esto es falso. Sí pueden las ciudadanas y los ciudadanos votar con una credencial del Instituto Federal Electoral siempre y cuando esté vigente. ¿Y cómo sabemos si está vigente? En la parte de enfrente pone la fecha de vigencia o si en la parte de atrás tiene un recuadro que dice 18. En esos casos, las ciudadanas y los ciudadanos que tengan esas credenciales, por supuesto que podrán ir a votar con la credencial del IFE,
al igual que quienes tienen una credencial del INE podrán votar con la credencial del INE. Esto, ¿cómo se dio respuesta a esto? Pues proporcionando la información, es decir, desde la fuente oficial que puede señalar quién podrá votar y quién no podrá votar, pues dar la información correcta y adecuada. Para la organización de las elecciones, por supuesto que hay un trabajo coordinado en particular entre el INE y los organismos públicos locales electorales, que son las dos autoridades administrativas, porque al tener elecciones concurrentes, es decir, que se van a celebrar el mismo día, el 1 de julio, el trabajo que realizamos el INE y los organismos públicos locales, pues tiene que ser un trabajo que va agarrado de la mano, porque un proceso electoral, pues precisamente es una concatenación de actividades, de procedimientos que uno va derivando en el siguiente. Como un ejemplo, los organismos públicos locales son los que determinan respecto del registro de las candidaturas a nivel local, y el registro de las candidaturas impacta en las boletas electorales, por supuesto, porque los registros que se hayan aprobado serán los que aparecerán en la boleta electoral. Y para que nosotros como Instituto Nacional Electoral capacitemos a los funcionarios de mesa directiva y casilla, pues es indispensable que les mostremos cómo va a ser la boleta que elaboraron los organismos públicos locales para una determinada elección. Ahora, por supuesto que también hay una acción coordinada con la Fiscalía especializada en la atención de delitos electorales, precisamente porque respetando cada una el ámbito de competencia de la otra, pues buscamos que potencialicemos el trabajo que cada una de las dos instituciones realiza para favorecer el cumplimiento de las distintas normas que nos hemos dado y garantizar el ejercicio de elecciones libres, de elecciones auténticas para el ejercicio de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y en cuanto al Tribunal Electoral, por supuesto que hay un trabajo entre las distintas autoridades. La función del Tribunal Electoral es revisar las decisiones que toman las autoridades administrativas en nuestro ámbito de atribuciones, siempre que exista una impugnación por parte de alguna persona. Me parece que sin duda hay una desconfianza, hay un contexto de desconfianza, hay un contexto de descontento con los partidos políticos, con las instituciones públicas y en general con todo lo público. Han habido un conjunto de informes incluso que el Instituto Federal Electoral hizo y que se presentó ya en el Instituto Nacional Electoral, lo que conocemos como el Informe País, sobre la calidad de la ciudadanía, y me parece que nos da cuenta con claridad de este contexto en el que se están celebrando estas elecciones. Y me parece que, en primer lugar, lo primero que podemos hacer para generar una confianza y para contrarrestar esto es partir de la actuación de la propia autoridad, es decir, poder informar a las ciudadanas y los ciudadanos qué se está haciendo, por qué se está haciendo, qué decisiones se están tomando, por qué se están tomando y cómo estas decisiones afectan o no afectan el ejercicio de los derechos de cada uno de nosotros y afectan o no afectan las condiciones de la competencia que tienen los distintos contendientes para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto con las mejores condiciones y en apego a las normas que nos hemos dado. Me parece que sin duda las redes sociales hoy juegan un papel muy importante. Es un medio, tal es un medio de los más importantes que tenemos o que se están desarrollando por el cual nos informamos las ciudadanas y los ciudadanos, por el que podemos tener acceso a las ideas de los otros y a poder difundir nuestras propias ideas. Y creo que esto sin duda tendrá un impacto en el proceso electoral. Vemos a los contendientes también haciendo un gran uso de las redes sociales para poder comunicarse con las ciudadanas y los ciudadanos, y aquí llevará el gran reto de ir discerniendo qué información tenemos en las redes sociales, pero esto es una decisión que iremos tomando cada uno de nosotros para poder aprovechar de la mejor forma las redes sociales. Sin duda, también desde el plano de las autoridades es importante que pongamos en el espacio de las propias redes, de estas nuevas tecnologías, la información necesaria para que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con los elementos para el ejercicio de sus derechos. Me parece que esta es una valoración que tenemos que hacer todos los ciudadanos,
y es una valoración que tenemos que hacer a partir de la información que nos transmiten los propios medios de comunicación. Lo que hemos hecho en el Instituto Nacional Electoral a partir de un mandato de la propia ley es elaborar un monitoreo de los espacios noticiosos en los medios de comunicación, es decir, en radio y televisión, para que podamos observar cuál es la conducta de los medios de comunicación, es decir, qué cobertura están dando los medios de comunicación a los distintos contendientes, si están adjetivándose o no se están adjetivando las notas respecto de los distintos contendientes, y la pluralidad, digamos, la cantidad de voces que se escuchan respecto de la información que se difunde. Esta información del monitoreo se hace con la facultad, con la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente para que se pueda poner a disposición pública y todos podamos conocer cuál está siendo el comportamiento. Es una veeduría de medios, es decir, es poder observar y saber qué estamos viendo y qué estamos escuchando en la radio y en la televisión.